Estamos aquí para debatir quizá la línea más compleja y más difícil de lograr que hemos hecho en este año que llevamos haciendo debates. Venimos a debatir si las acciones, lo leo porque no me quiero equivocar, las acciones de Hernán Cortés generaron un valor positivo para México. Voy a ir presentando a nuestros polemistas conforme vayan hablando. El formato es muy sencillo, cada quien tiene 5 minutos para hacer su argumento inicial. Luego vamos a tener una sesión un poco más abierta de unos 20 minutos. Ojalá todos hayan votado. Por ahí, si me pueden pasar los resultados de la primera votación para el ratito, se los agradecería. Y vamos a empezar con José Manuel Villalpando. José Manuel, 5 minutos para defender tu posición. Bien, gracias, buenas noches. Primero, no es una posición la que yo tengo. Debo aclarar que el debate de esta noche es interesante por conocer una figura histórica en un contexto histórico, pero a mi juicio difícilmente puede debatirse porque lo pasado ya pasó. Y como dijo un clásico, haya sido como haya sido. Ya no queda más que estudiarlo, extraer lecciones, pero creo que no vale la pena debatir por él, sino al contrario, más bien ponderar lo que sucedió hace 500 años ya, en un contexto además absolutamente diferente, porque yo entiendo que a mucha gente le emocionó la reclamación de un perdón que ha exigido el gobierno mexicano a España, cuando desde mi juicio es totalmente improcedente, simple y sencillamente porque los españoles de hoy no tienen nada que ver con los españoles que vinieron hace medio milenio, porque aquellos se quedaron aquí, aquí fundaron familias, aquí se murieron la gran mayoría de ellos, aquí establecieron su residencia, sus trabajos, aquí tuvieron sus hijos, aquí encontraron sepultura, y hoy en día incluso los propios españoles, y les recomiendo el reciente libro de Arturo Pérez Reverte, que en el capítulo de su historia de España relativo a la conquista de México dice eso claramente. Son los españoles que se fueron de allá y vinieron acá a fundar una nueva nacionalidad que finalmente con el paso de los siglos somos nosotros los mestizos de hoy en día quienes heredamos esas dos conjunciones de dos formas, si ustedes quieren, raciales, culturales, de ver la vida, la indígena y la española. El personaje, por supuesto, es un personaje interesantísimo que a mí me gustaría sacarlo inclusive del contexto mexicano y tomar las palabras de uno de los más grandes historiadores militares del mundo, el mariscal Bernard Montgomery, que lo ubica entre los 20 grandes capitanes de la historia mundial. Pero más que eso, yo quisiera poner en la mesa que quizás la gran hazaña de Cortés no es precisamente la conquista de México, sino lograr la incorporación de esto que será más tarde México a la cultura occidental. Y lo hizo fundado en una serie de creencias y de valores que no son gratuitos, sino que los aprendió en principio primero en la Universidad de Salamanca, en un momento en el que allí se discutía justamente la validez, primero del descubrimiento de América, que acababa de suceder, él estudia en 1500 exactamente, y en segundo lugar también comienza a discutirse la validez de los títulos legítimos que España podía argumentar, más bien Castilla podía argumentar para hacerse de América. Quizás en este contexto, cuando Cortés está diseñando lo que será, por supuesto, una gran aventura, está también dándole vida a la expansión de la cultura de Occidente, que por supuesto tendrá naturalmente que enfrentarse a la tradición mexica y a la tradición mesoamericana en general, pero lo hará finalmente desde un punto de vista que poco consideramos, muy positivo en el sentido de la sobrevivencia, a pesar de todo, de la cultura antigua mexicana, porque si el destino hubiera sido que los ingleses vinieran, no estaríamos en este foro, así de sencillo, no habría discusión alguna. Es pues un personaje que vale la pena estudiar, que vale la pena entender en su contexto, no en un contexto contemporáneo, un hombre que finalmente lo motivan 3 grandes razones. La primera, por supuesto, el salir de pobre, evidentemente a él y a muchos otros, pero también el afán de la aventura, de ver cosas nuevas, y también, en tercer lugar,
por un deseo auténtico de gloria personal de pasar a la historia. Un hombre movido por estas tres grandes motivaciones que son la causa de su proceder, pues evidentemente requiere de un estudio enjundioso que muchos historiadores mexicanos y muchos también extranjeros han abordado de manera, a mi juicio, verdaderamente magistral. Hace un momento platicaba de la obra de José Luis Martínez, que les recomiendo, o bien la gran historia de la conquista de México de Hugh Thomas, que tiene unos 20 años de haber aparecido y que a mi juicio al día de hoy todavía es insuperable. Un personaje pues importante, pero hay que verlo en el contexto, repito, de su tiempo y equipararlo con los otros dos personajes que son su contraparte, Moctezuma primero y Cuauhtémoc después. La historia no la hizo uno solo, la hacen todos ellos en conjunto, todos ellos en una especie de gran concierto que provocará que México finalmente sea parte, repito, del mundo occidental. Ese sería mi planteamiento de inicio. Y justo a tiempo, aplausos por favor para nuestro primer ponente. Que... No, es que si algo venimos aquí también es a que nos aplaudan. Qué bueno que lo pidió porque si no ni se hubieran enterado. Gracias. Lo voy a leer siempre, para defender que las acciones de Hernán Cortés no generaron un valor positivo para México, me da mucho gusto dar la bienvenida a Alfredo Ávila, historiador, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Alfredo, igual 5 minutos. Muchas gracias a Pedro que anda por allí por haberme invitado. El debate original trataba acerca de si Hernán Cortés es héroe o no es héroe, si es padre de la patria o no es padre de la patria. A mí la verdad es que no me convencía esto de debatir sobre si es padre de la patria o no. Me parece una discusión un poco anacrónica. Y finalmente se llegó a este tema de si tiene acciones positivas para el México de hoy. Vamos, todos los personajes tienen acciones que existen hoy en día, de tal manera que la pregunta habría que problematizarla todavía más. Me parece muy importante, antes de avanzar en cualquier otra cosa, y recupero aquí lo que José Manuel Villalpando ha dicho. Estamos en el siglo XXI y aunque durante mucho tiempo y todavía hoy día la mayoría de la gente cree que la historia juzga, ¿se acuerdan de aquella frase rotunda? La historia me juzgará. La historia no juzga. La historia no está hecha para juzgar y como decía Edmundo O'Gorman, no hay nada más ridículo que andar regañando muertos. Entonces, eso de andar regañando a Hernán Cortés por lo que hizo o dejó de hacer, la verdad es que no tiene mucho sentido. Sin embargo, sí es un personaje que puede ser evaluado desde su propia época y desde su propia época recibió un montón de críticas y desde su propia época fue muy cuestionado. Y fue cuestionado desde un inicio por haber desobedecido las órdenes que tenía el gobernador de Cuba. Federico Navarrete, en un espléndido ensayo que publicó hace algunos años, señalaba que si Hernán Cortés hubiera salido derrotado de la expedición hacia la Ciudad de México, hubiera sido condenado como un traidor en España, porque estaba actuando sin órdenes y estaba actuando de una manera movido por su ambición personal, ambición en muchos sentidos, por supuesto. Y esto nos muestra que en realidad los personajes históricos, pero piensen en Hernán Cortés o piensen en Miguel Hidalgo, pues deben ser considerados como eso, como personas que tienen una serie de ambiciones, que tienen una serie de problemas, que tienen una serie de características. A mí no me convence un Hernán Cortés como héroe, no me parece que los mexicanos deban recordar, así como los españoles no recuerdan al conquistador ni celebran al conquistador musulmán de la península ibérica. Este debate que ha habido en las últimas semanas acerca de si España debe pedir perdón por la conquista y que por supuesto no creo que el rey de España tenga que pedirlo, básicamente porque el rey actual de España no tiene ninguna responsabilidad sobre lo que pasó hace 500 años, pero sí que ha generado un debate y ha puesto, me parece a mí, nos ha puesto en la posibilidad de evaluar el papel no solo de Hernán Cortés, sino de todos los personajes históricos a los que consideramos como héroes o villanos. Les voy a contar rápidamente. Hernán Cortés fue el gran héroe de la época colonial. Durante la época colonial, el Ayuntamiento de la Ciudad de México celebraba cada 13 de agosto, día de la conquista, y salían con pendón real y hacían un montón de celebraciones. ¿Y quiénes son los miembros del Ayuntamiento de México? Son criollos. Es decir, es gente nacida aquí, que se asumen descendientes de aquellos conquistadores, que se asumen herederos de aquellos conquistadores.
En el siglo XVIII se publican de nuevo las cartas de relación como una historia de la conquista que convierten a Hernán Cortés así como en el gran símbolo de la Nueva España, en Hernán Cortés como el fundador de la Nueva España, y esta idea se va a recuperar en el siglo XIX por unos cuantos historiadores, pero la verdad es que en el siglo XIX Hernán Cortés se convierte en el villano, y se convierte en el villano a tal grado de que tan pronto como en 1824 sus restos, hay por ahí una movilización popular para hacer que sus restos desaparecieran. Lucas Alamán, que en ese entonces era secretario de Relaciones Exteriores e Interiores y un hombre muy sensato, por otro lado, decide proteger tanto la estatua ecuestre de Carlos IV como los restos de Cortés, a los que esconde. ¿Qué quiero decir con esto? Que la categoría de héroe o de villano no depende de lo que los historiadores digan, no depende de lo que nosotros digamos acá, depende de una construcción social. Son construcciones sociales que se van modificando con el paso del tiempo. Y en este momento, nos guste o no nos guste, Hernán Cortés es villano. Y es villano simplemente porque es el que conquistó lo que muchos mexicanos, sobre todo desde el siglo XIX y en el siglo XX, con esa visión nacionalista de la Revolución Mexicana, consideraron que era el auténtico México, es decir, la época prehispánica, pero también por otros elementos que, si tengo la oportunidad después, voy a abundar en ellos y que tampoco podemos dejar pasar. Otra vez ustedes. No. Ahora, vamos a escucharte a ti, Isabel, pero antes quiero brindar contigo porque ya te trajeron tu tequila. ¿Nos puedes decir qué marca es para ver si nos patrocinan? Es un Don Julio reposado. Perfecto, entonces Don Julio. Tienes, Isabel Revuelta, 5 minutos para defender tu posición. Isabel Revuelta, obviamente historiadora, divulgadora de la historia en la televisión, en un montón de libros, en uno que nos regaló, muchas gracias. 5 minutos. Buenísimo. Primero que nada, muchas gracias. ¿Sí me escuchan atrás? Buenísimo. Es bien importante escucharnos hablar hoy por hoy de Hernán Cortés. No nos quedemos con esos 3 minutitos que nos enseñaron en la monografía. Por favor, el tabú de la leyenda negra me parece ya a esta edad que tiene México. Ya tenemos 200 años de ser independientes. Ya no podemos echarle la culpa a cosas que pasaron hace 500 años. Y hay otra cosa que les quiero pedir antes de hablar de Hernán Cortés. Vamos a reflexionar que durante esos 300 años, que por lo pronto a mí en mi educación escolar me enseñaron en un chispazo, como que no pasó nada, como que era oscura la colonia, perdón, es ahí donde aprendimos lo que somos, lo que nos gusta, en lo que creemos, a lo que sabemos, nuestra cocina, miles de valores que hoy por hoy nos definen como el pueblo que somos, que es el pueblo mexicano. Entonces, a mí hablar de Hernán Cortés me tomó por sorpresa. Yo llego a México de 10 años y me doy cuenta que a muchísima gente no le parecía correcto hablar de él, porque precisamente, muy bien dice Alfredo, les parece que es un villano. Quitemos esas etiquetas, porque lo único que hacemos es alejarnos justamente de poder entender. Hagan de cuenta que mexicanos al diván, no más echar la culpa es que nos hicieron, somos flojos porque los españoles. Me parece todo eso ya muy ramplón, ya muy arcaico y además huele a desconocimiento y a ignorancia. ¿Qué es lo que yo quisiera? ¿Qué es lo que me parece espectacular? Que estos chavos, porque efectivamente sí somos más grandes, no había que hacer tanto énfasis, pero bueno, estén hoy por hoy hablando en este lugar, en este ambiente con tequila, con cerveza, de un personaje que yo creo que es fundacional. Nadie en su familia le va a echar pleito al bisabuelo. Finalmente es parte de lo que fuimos, de lo que ya somos. Yo no me imagino un inglés echando un pleito histórico, porque si Guillermo el Conquistador llegó en 1066, procedente de Normandía, ¿me explico? No es la forma de contar la historia, es la forma que nosotros la conozcamos y que la entendamos. Hernán Cortés es un personaje que si lo empiezas a leer o lo empiezas a descubrir, te das cuenta. Es un gran escritor. Yo por ahí empecé a querer saber más de él. Imagínense que Guillermo el Conquistador hubiera escrito 5 cartas de relación con cada una de las cosas que vio. Tiene un mérito como escritor. Eso no lo podemos dudar. Tiene un intelecto. Decir que era un perro vil, malo, malísimo, es quitar una parte importante de esa fundación de lo que somos.
¿Por qué queremos hablar de un tabú en nuestro origen? ¿Por qué alguno de ustedes en su familia insistiría una y otra vez en decir que estás fundado por un tabú, que no hay que hablar de eso? Ya no, ya superémoslo. Y esa es la parte que creo que un personaje como Hernán Cortés funda esto que es México. Hay pasajes de su vida, como por ejemplo, a mí me sorprende cuando me entero de niña que vivió muchos meses en México Tenochtitlan, así de, ¡ay, buenos días! Hoy estoy en esta ciudad del otro lado del mundo. Hagan de cuenta la película Avatar. Sí fue un choque impresionante. Nada que no estuvieran acostumbrados los pueblos prehispánicos. Estaban acostumbrados a estas migraciones, a estas conquistas de ciudades, a estos matrimonios estratégicos con sus mujeres, estos enlaces estratégicos y a la fundación de nuevas ciudades. Porque entonces no es que seamos aztecas, no es que seamos mayas, no es que seamos toltecas, somos justamente ese proceso histórico del cual Hernán Cortés es un eslabón más. ¿Por qué cortamos esa historia? ¿Por qué queremos extirparlo? Porque, bueno, finalmente sí, llegó de otro lado, pero igual llegó el chichimeca, igual llegó el azteca, tremendamente violento para un pueblo del altiplano que los tenían sometidos. Y a lo que voy es, hablemos de los procesos históricos desmenuzándolos. Nos oímos muy mal de decir que los españoles que llegaron eran todos unos ladrones y todos eran sifilíticos. Y eso es un mural muy bonito que la verdad me encanta, que está en Palacio Nacional, pero no es la imagen verdadera de ese personaje que funda, nos guste o no, lo que somos. Y entonces ese es mi planteamiento. Si dio algo positivo, pues es que somos nosotros. Gracias, Isabel. Ahora vamos a escuchar al escritor y al periodista cultural Eduardo Limón, a quien, por ser transparente, tengo que aceptar que es mi amigo, muy querido, que ya ha venido a estos debates, que la última vez que vino, si se acuerdan los que estuvieron, cada vez que hablaba se iba la luz. Ojalá no vuelva a pasar. Así que, Lalo, todo tuyo. Con miedo de tomar el micrófono, porque sí es cierto que la vez pasada estuvimos platicando, que además que era un tema demoníaco o algo, ya no me acuerdo del otro debate. Era si sí, la iglesia era buena o no. Eso. Y cada vez que yo iba a hablar, naturalmente en contra de la iglesia, se iba la luz. Entonces digo, ¿estoy poseído o soy niño índigo? Entonces, para confirmar una o la otra, estoy tomando con miedo el micrófono hoy y parece que ya no tengo esa bronca, o por lo menos no la hay. En la inmersión que para mí significó introducirme en la figura de Hernán Cortés, tuve chance, y ahora qué bueno que lo estaban refiriendo, de aventarme este gran libro del maestro José Luis Martínez, que es, yo digo, uno de los grandes ensayos biográficos que existen sobre la figura de un hombre tan particularmente complejo como Hernán Cortés. Independientemente de esto que ahora mencionaba Alfredo y con lo que estoy enormemente de acuerdo, la construcción social que implica cada hecho inherente a la realidad, y en este caso específico a la realidad que como occidentales, ¿no?, post-conquistados tenemos, ¿no?, mantenemos todos nosotros, avisorar la figura de un hombre como Cortés, sí en tanto el hombre que quería salir de la pobreza, el ambicioso ser humano que halló como una veta importante de promoción política, económica, social, a través de la conquista de estas tierras, pero sobre todo, digo, el estratega, que bien mencionaba ahora Isabel, efectivamente los pueblos originarios estaban muy habituados a esta clase de, ¿cómo mencionarlo?, de manejos políticos que implicaban aliarse, casarse, descasarse, ir con uno al otro, etcétera. Pero la forma en la que Hernán Cortés supo leer el odio que las tribus alrededor del imperio mexica tenían por él, a mí me parece uno de los aspectos más relevantes de su personalidad, porque si bien es cierto que tlaxcaltecas, olmecas, motecas ya estaban acostumbrados a la negociación política a todo nivel, el punto es que negociación como la que tuvieron que llevar a cabo con un hombre como Cortés y todos los que lo acompañaban, en tanto europeos, y no quiero caer en lugares comunes, pero semejo una tribu de extraterrestres platicando
con otra y ejerciendo de alguna forma una articulación política que provenía, pues la verdad, sí de una capacidad previa, ¿no? Construida por parte de los originarios de este lado, pero también de un inmenso olfato por parte de un personaje como Cortés, que reitero, sabiendo leer eso en su favor, promovió una mejoría eficientísima en el trabajo que Cortés estaba desarrollando en ese momento, sí, por supuesto, para sí, pero para la corona española. Entonces, bueno, este ensayo me alumbraba mucho en ese sentido y también en el sentido de que los historiadores posteriores, bueno, más o menos de la coyuntura pues, pero como historiadores posteriores, Fray Juan de Zumárraga, por mencionar alguno, mantienen tesis introducidas en sus crónicas que hablan todas desde una cosmovisión ya cristiana, en la que naturalmente la figura de Cortés siempre, de alguna manera, aparece como ensalzada de acuerdo al poder manifiesto que él comenzó a ejercer desde el momento mismo en el que estableció, ¿no?, llegandito a Tlaxcala, las negociaciones mediante las cuales iba poco a poco a obtener el favor de las tribus que después iban a lanzar contra el imperio mexica y posteriormente pues todo lo que sabemos que sucedió. Guy Rosat, en el libro de Indios Imaginarios, mantiene también una tesis que me llama muchísimo la atención y que tiene que ver justo con este trabajo, que los que mantenían la cosmovisión originaria, milenaria, ancestral del país, tienen muy poco reflejada su voz en las crónicas de la época, porque todas pasaron de alguna forma por el filtro cristiano. Los códices que conocemos hasta la fecha tienen que ver ya con ese paso a través de la, reitero la palabra, cosmovisión cristiana, en la que la figura de Cortés siempre naturalmente aparece, pues sí, poderosa, pero ¿qué hay de la voz de aquellos, no dice el maestro León Portilla, la visión de esos vencidos, que no reflejan claramente lo que fue eso que ellos vivían desde su espiritualidad ancestral? Gracias, Lalo. Bien. Bueno, ya les puedo decir, habiendo escuchado a todos, ya les puedo decir cómo quedó la primera votación. Otra vez voy a leer nuestra muy compleja moción, la premisa. Las acciones de Hernán Cortés generaron un valor positivo para México. A favor están el 42% de ustedes, en contra el 21%, pero hay 37% de indecisos. Entonces, hay un reto ahí. Quiero abrir un poco la discusión. Me gustaría... Sí, quiero empezar contigo, maestro Villalpando, porque yo sé que no, como académico, como intelectual, como historiador serio, no te gusta tanto esta visión de buenos y malos, héroes y villanos, etcétera, pero sí te pediría unos ejemplos concretos de acciones positivas de Hernán Cortés, no sé si que sigamos sintiendo hoy, pero que aportaron en algo al México. Muy bien, bueno, voy a platicarles un poquito de Cortés ya desde otra perspectiva, porque recuerden, Cortés es un político, entonces no se le puede exigir una categoría moral. O sea, debemos empezar, No, pero por ahí, así, de entrada. Entonces, y esto es una categoría que aplica desde las épocas de Aristóteles en su política hasta hoy en la mañana que hay historia, ¿eh? La de hoy sí es historia que estamos haciendo aquí en México. Entonces, bueno, Hernán Cortés, debo decir que es un muchacho en su juventud que se prepara, quizás sin saber lo que le iba a tocar, pero la vida lo llevó primero a estudiar en Salamanca, lo cual es bien importante porque es un momento en el que Pedro Martí de Aglería, que es un gran maestro, está debatiendo la existencia del Nuevo Mundo, cuando para los españoles apenas 8 años atrás aquello no existía. Aparece un nuevo continente, aparecen nuevas plantas, nuevos animales, nuevas cosas que ellos no saben qué son, seres humanos o qué son, no saben. Pero, maestro Villalpando, perdón,
Sí, me gustaría, porque déjame además llegar. quiero escuchar a todos. Es que déjame llegar, Pero Eso a veces- se llama censura. Censura, a veces el camino da unos meandros muy largos. Bueno, es que ahí te va el camino todavía. Lleguemos al estuario. Bueno, vamos al estuario. Bueno, ahí les va una bonita directa. Es el introductor en México de un fenómeno que al día de hoy criticamos mucho, que tiene exactamente medio milenio de estar con nosotros, que es la corrupción. Acciones De entrada. positivas. Perdón. No, yo sí. Es el- perdón, me- Sí, sí, déjame. adelante. En Miren, esta, nada más- en esta nada más pueden entrar todos. Déjame completar. Miren, cuando llega y cuando plantea con los de Zempoala la primera alianza, cuando Moctezuma se da cuenta de que hay un verdadero peligro de que está este hombre, Moctezuma le mandó 2 regalitos. Un gigantesco escudo de oro, uno más pequeño de plata que representaban al sol y a la luna, porque la primera mordida fue de Moctezuma a Cortés, para que se fuera. Pero Cortés, que es también muy inteligente, esos mismos regalos se los envía al rey de España para que apruebe su proceder junto con la primera carta de relación, que está perdida, que es la carta del Cabildo, pero donde se explica qué hizo Cortés con su magia política para poder desligarse de la obediencia de Diego Velázquez, para poder asumir, conforme a la tradición antigua española, la soberanía municipal para de alguna manera apelar directamente al rey para que el rey lo apoyara, pero por si las dudas le acompañó esto que se llama un regalito. Y no es que sea positivo o malo, Es es que- la forma de ser cultural de México. Con la pena tiene esos 500 años Ok. a partir de ese momento. Quedémonos Quedémonos con eso, de acuerdo. Isabel, creo que tienes ganas de decir algo. Yo quiero decir algo positivo. Imagínense, a Hernán Cortés vivió 15 años. Hernán Cortés no llegó de España como dicen, ay, es que vinieron los españoles y nos hicieron, y malísimos, horribles. No, vivió 15 años en el Caribe. El Caribe recibió a Cristóbal Colón, que admiramos profundísimamente, y sin embargo... Cada vez menos, ¿no? Las acciones que hicieron Cristóbal Colón y sus hijos terminaron por completo con una tribu, con unos indios nativos que se llamaban los caribes. Fue una tragedia. Entonces, cuando Hernán Cortés vive 15 años allá y regresa con esta idea que tiene de fundar algo nuevo, porque tiene la paciencia, la estrategia de entrar por donde sabía que no debía de entrar, no entra por Yucatán, entra por Campeche, tiene una gran batalla con el gordo de Ponchontón y le regalan a Malinche y va utilizando todos estos elementos de manera muy astuta y de manera muy inteligente para llegar a fundar una cosa nueva. Lo que yo quiero decir es, una cosa positiva es, no hubo un genocidio, por favor no usemos esos términos, no hubo un exterminio sistemático, no, tampoco es el villano que dijo, ñaca, ñaca, toda la viruela me la voy a traer a propósito para que se mueran todos, jamás. Déjame jamás. tratar de resumir. Entonces, la acción positiva que estás diciendo es que no hizo un genocidio. La acción positiva es que no sucedió como lo que pasó en el Caribe, que fue un exterminio por la mala administración de otros administradores españoles. Él no hizo eso. Él Ok. aprovecha los recursos de acá y funda una cosa nueva. Pueden entrar, Lalo, doctor, maestro, cuando Por quieran. favor, que se dé, Eh, que nos demos el agarrón ya. José Manuel había mencionado en su primera intervención que, a diferencia de los ingleses, los españoles mantuvieron a la población indígena, es decir, la población indígena sobrevive, aunque efectivamente la viruela hizo estragos y otras enfermedades. Sin embargo, sí hay que matizar estas cosas. Para empezar, en el Caribe no fue así. O sea, y Cortés estuvo 15 años en el Caribe, y Cortés, como otros conquistadores en el Caribe, pues se la pasaron allí sobreexplotando a la población indígena hasta que la población nativa, junto con las enfermedades, por supuesto, terminó en nada. La población indígena en el Caribe desapareció prácticamente. ¿Y qué pasa con el territorio de Mesoamérica? Tampoco es que sea la buena voluntad de Hernán Cortés de, ay, mira, estos los vamos a conservar y no los vamos a exterminar y no vamos a hacer un genocidio. Por supuesto, no es genocidio, ese no es un término que se conociera y culturalmente tampoco se preveía. No, pero tampoco es tan buena la intención, es mano de obra. O sea, ¿para qué voy a exterminarlos si puedo explotarlos? Y ahí se funda una institución que es la encomienda, que tiene una finalidad religiosa.
se me encomiendan las almas de estos indios, yo les voy a proveer un cura y los voy a mandar al cielo con todo y guaraches, a cambio de su trabajo, a cambio de su tributo, a cambio de que trabajen para mí y de que yo pueda explotarlos. Entonces también hay que tener ahí un poco de cuidado con esto. No estoy, por supuesto, no estoy diciendo que debamos acusarlo de genocida, pero tampoco creo que esa sea una virtud. Tú lo señalaste muy bien. Muchas gracias. Solo matizar, si me permites, Alfredo, estoy de acuerdo contigo, pero no olvidemos que nada de eso era nuevo para la población indígena. Se iban sacrificados con el corazón, sí, sin duda, sacado latiendo. Había tributo, había también una estratificación. No éramos unos grandes huertos de paz y de virtudes y todos buenos. No lo era, no lo era. Entonces tampoco es que tenían ellos la buena voluntad de que viviéramos aquí todos felices y contentos. Entonces me encanta tu postura, pero maticémosla porque efectivamente se da algo que es la fundación. Nada nuevo con otras cosas que hicieron los pueblos prehispánicos. ¿Qué piensas, Lalo, de esto de la fundación? Porque tú hablaste mucho, primero te quejaste por no tener voces indígenas en la crónica de la conquista. Ancestrales. Y luego dijiste que las alianzas, si me equivoco en el resumen, dijiste que las alianzas de Cortés fueron como la primera fundación de una política, por llamarla de alguna forma, mexicana. ¿Estás de acuerdo con esto que dice Isabel? De alguna forma, pero además quería añadir con respecto a lo que señalaba el maestro Villalpando. Si parte de la aportación, digamos, o el legado de Hernán Cortés tiene que ver con haber entremetido, ¿no?, como parte de la conformación del país, el gen de la corrupción para hablar de la hechura de una patria, digo, me parece ya de entrada una de las posiciones que quizás elevarían aún más el rango de polémico con respecto a la figura de un hombre como Cortés, porque efectivamente, ¿quién va a negar que la corrupción es una de las partes que conforman la identidad nacional de manera más clara, pero es justo una de las partes que más problemas nos han dado ancestralmente y que ahora se supone en esta coyuntura histórica, en este momento que estamos viviendo, estamos tratando, ¿no?, por mil veces, de extirpar de nuestro ADN social. Bueno, déjame agregar algo más, el aniquilamiento de las personas. No fue un genocidio, efectivamente, no se habló de una matanza enorme, pero debemos recordar que hay dos momentos en la conquista de la Ciudad de México, de Tenochtitlan. Uno primero, cuando voluntariamente Moctezuma los admite, los recibe, pasean con él, entran a la gran plaza, los alojan en el Palacio Yaxayácatl, y días después, mediante una serie de sugestiones, seducciones que algunos historiadores manejan hasta de enamoramiento de Moctezuma, consigue Cortés el sometimiento y que aceptara el vasallaje del rey de España. Y Moctezuma se somete. Vienen después los acontecimientos de la Noche Triste, para no alargarme en la historia, que no te gusta que platique todo eso. Se lo agradezco mucho, y maestro. tiene que salir huyendo Cortés de Tenochtitlan. Y la reacción de Cortés, a pesar de ser un hombre ya moderno en su conformación mental, se convierte en un hombre absolutamente medieval. Porque en su razonamiento dice: si los aztecas se han rebelado, son vasallos en contra de su ya nuevo y legítimo rey. Entonces, en sus propias cartas de relación, señala claramente que el castigo por la rebeldía es la muerte y los sobrevivientes hacerlos esclavos. Y entonces arrasó la Ciudad de México después. Así de sencillo. No es un genocidio, pero es una reacción medieval, lógica en su pensamiento, con lo cual la mortandad se calcula en 100 y tantos mil personas. Ahora, eso es un tema muy importante y hay otra cosa que yo quiero comentarles, que busquemos y lo estudiemos. Recordemos, perdón, que estamos buscando de este lado acciones positivas de Cortés. Es que yo no me apunté en Allá ningún voy. lado. Recuerden mi queja inicial. Ok, Yo no no, estaba yo de sí acuerdo en me esos apunté. debates. Entonces, Isabel, tienes doble chamba. No, yo De sí este me lado apunté. estamos buscando. porque él está también a favor, parece. No, pero si alguno de los indecisos, si alguno de los indecisos de verdad hoy por la noche se va y dice, voy a leer más a Cortés porque tiene como muchas cosas que no conozco. A ver, un punto a favor. Esta fascinación que siente Moctezuma. Porque además imagínense este diálogo de locos.
O sea, el otro lo quiere abrazar, Cortés quiere abrazar a Moctezuma y para Moctezuma eso es un súper insulto. Y luego lo lleva al palacio de Tezcatlipoca y le enseña, mira lo que hacemos aquí, y aquello está lleno de costras de sangre pestilente, por todos los sacrificios humanos, los que lo acompañan vomitan y hasta uno de los frailes le dice, tienes que ser más cuidadoso, Hernán, no le puedes decir a este señor que está horrible su matanza. O sea, maticemos lo que sucedió. Moctezuma le entrega a su hija más querida, Flor de Algodón, Ixtlayochitl Tecuichpo, Flor de Algodón, perdón, el náhuatl ni con el tequila, pero bueno, se le encomienda. La Noche Triste, que por cierto, el próximo año, 30 de junio, se conmemoran 500 años de esa Noche Triste. Perdón, no son crónicas, son nuestras fuentes históricas, es nuestra historia. Entonces, esa noche, ya Moctezuma, que está herido de muerte, hay un debate si lo matan las pedradas de su propio pueblo, le encomienda a su hija más querida, a Hernán Cortés. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Lo que sucedió una y mil veces en esta historia prehispánica. Con las princesas, con el linaje, con la sangre, funda una nueva era. Moctezuma estaba convencido que su era había terminado. Y le da a su hija. Entonces, Hernán Cortés. la acción positiva Isabel Moctezuma pasa a la historia como la mujer encomendera, la primer mujer que nace indígena y muere dama novohispana. Ahí nomás para que vean la historia. Y luego llega Cuauhtémoc y descompuso todo eso. Se casa con ella, la mujer se casó 7 veces, pero... Alfredo, algo que aportar a este fragmento sobre los primeros mestizos, ¿lo puedo resumir así? Como una acción positiva. Sí, a ver. Sí, pero al final, el problema con los historiadores y el problema con la historia es que en realidad todo es mucho más complejo de lo que simplemente se puede decir, ¿no? Lo que nos enseñan en la escuela y que luego los políticos repiten es, hay buenos y hay malos. Y luego los historiadores llegamos y decimos, no, espérate. O sea, no hay ni buenos ni malos. Y no, el mestizaje tampoco es que haya nacido allí. El mestizaje también es una construcción cultural. Hay un estudio fantástico de un colega del Colegio de Michoacán sobre el mestizaje en los pueblos de Michoacán. Y resulta que en una misma familia, los hijos de la misma familia, unos eran indígenas, otro era mulato, el otro es mestizo, el otro es español. Y todo dependía del cura que bautizaba y ponía allí en la fe de bautizo. Entonces, sí, también estas cosas del mestizaje tienen sus problemas. ¿Qué pasa? Hernán Cortés es un fundador, sí, sin duda, pero no es un fundador de lo que vino después, porque lo que vino después en muy buena medida se hizo en contra de lo que quería Hernán Cortés y otros conquistadores. La encomienda terminó por obra y gracia de Bartolomé de las Casas allí cuchicheándole a los ministros del monarca y diciéndole, oye, estos son unos bárbaros, estos conquistadores están aperreando indios, estos conquistadores están explotándolos en tu nombre, en el nombre del rey, pero para su beneficio, hasta que finalmente las nuevas leyes, las leyes que hacen los reyes españoles, Carlos y su hijo Felipe, deciden, a ver, ya basta, y empiezan a mandar funcionarios. Los fundadores de la Nueva España no son Cortés y los conquistadores, son las autoridades metropolitanas. Antonio Mendoza particularmente, porque hay un pleito de entre el Mendoza. virrey. Es el virrey. O sea, y el virreinato es en buena medida el nacimiento de un proyecto en contra de lo que querían estos conquistadores y sus Pero a ver, descendientes. Alfredo, Hernán Cortés no olvida que la base tributaria que tenían los mexicas la utiliza para justamente Por supuesto, empezar. sí. O sea, hagan de cuenta que le entregan la cuenta. Aquí está la tanda de los pueblos que nos tienen que dar tributos, que además estaban hasta la coronilla. Finalmente esa parte y esa astucia la tuvo Cortés. Entonces sí Sin duda, funda muy tempranamente lo que vamos a hacer después. Claro, la encomienda después fue un terror. Él mismo en vida lucha toda su vida no muere rico, no digamos esas cosas, no tiene grandes castillos, no, regresa a España justamente a reclamar ese lugar que quería en la historia de gobernar lo que había conquistado. Pero dices muy bien, la encomienda se le pone enfrente. Lalo, te quiero escuchar a ti, porque además de estar muy callado, que creo que te hace mal, también creo que recibiste un ataque de tu compañero de equipo. Sí, exacto, recibí un trancazo. Un poco de fuego Pero amigo. es que creo que tiene razón, Alfredo. De repente pareciera que estoy defendiendo la figura de Cortés, pero no. Mi tesis se basa en el hecho de que aproximándome a él, la figura me parece evidentemente fascinante.
Pero por supuesto, sí, esa es la zona que, digamos, en principio me deslumbra mucho de un hombre como Cortés, pero también, por otra parte, no dejo de dividir lo que tiene que ver con mi fascinación del hecho concreto de que no se trata de una figura que en ese sentido haya venido a fundar nada, ni en principio quizás a suponer que estaba impregnando de algún tipo de legado la capa social sobre la cual estaba trabajando, Pero la primera pregunta parte no es de la si- conquista, sobre La pregunta todo. no es si Hernán Cortés es el fundador de México, sino, déjame leerlo otra vez, si sus acciones generaron un valor positivo para México. Pues yo creo que como suele ser, ¿no? En la construcción histórica de la civilización, pues algo en lo que se bifurcan una cantidad de caminos que tienen que ver, en principio, con la interpretación que, de acuerdo al hecho concreto, tenga la coyuntura histórica de la sociedad en ese momento, ¿eh? No, ya hay un Claro. punto bien importante. Si algo le debemos, vamos a hablar bien de Cortés, es que nos enseñó el arte. Ese era el equipo. Ese era el equipo. El arte de la Ahora negociación. vienen a hacerlo. Supo negociar con cada nación indígena según el requerimiento de cada una de ellas. Con los cepualtecas les ofreció el apoyo para que pudieran pelearse con los aztecas. A los tlaxcaltecas les ofreció un pacto de amistad y alianza respetando su soberanía. Esto es interesantísimo, les cambió totalmente la jugada. A los motecas Perdón. les dijo que se iba a acabar la Así guerra es. florida. Efectivamente. No, ya les van a dejar de quitar su A pielecita cada para quien le bailar fue ellos. cambiando, pero el chiste de la estrategia, que es, por eso es un buen político, es que la estrategia fue para rodear al imperio Tenochtitlan. Y finalmente a Tenochtitlan lo trató primero con el sometimiento y, repito, el aniquilamiento después. Era clarísima el aniquilamiento, porque ya tenía para entonces ya a su favor a todas las demás naciones aliadas con él. Pero fíjate, si en ese sentido estábamos hablando, el germen de la corrupción Y de la política. y el germen de esta por clase de supuesto. política, digo, Que es a mí al me día de parecía más hoy. que digo, por Dios, pues qué clase de construcción de país, dices, hace un Es que rato, es el país es el que bisabuelo, tenemos, ¿no se han dado cuenta de eso? pinche bisabuelo Pinche bisabuelo. pegalón. Oye, pero a ver, te voy a hablar. No hay miembro de la familia y sí, pero qué putizas nos puso mi abuelo. Bueno, Exacto. manches, A ver, qué padre la ¿sabes familia, qué? sí, pero mi Decía, abuelito está nadie se cabroncísimo. pone a hablar Así mal es. del tatarabuelo y decir, No, ah, mira, no. Sí, pero bueno. tampoco tenemos por qué decir, oye, qué maravilla, tatarabuelo. Pero Sí, eso me porque mira, fascina. tatarabuelo, Eso es lo que tatarabuela, le- que- ese es mi Simplemente ver la punto. política el día de hoy y en la mañana, la política del día de hoy, con este Bueno, último, y bueno. la noticia de la tarde, que es para matar como caja china la de la mañana. Ok, O sea, pero es obvio, lo, es que, obvio. lo que yo quiero decir es justamente eso. Ok, sí nos fundó, dejémoslo ahí. Ya pasaron 200 años, ya estamos grandecitos, ya alcanzamos como nación 200 años, hemos perdido la mitad del territorio, hemos tenido 2 invasiones, hemos tenido una gran revolución. Por favor, Pero no más- dejemos de mencionar que fue porque la conquista y porque nos hicieron corruptos. Y otra cosa que iba yo a decir sobre cuando llega Hernán Cortés, esta sociedad que nos han enseñado desde Porfirio Díaz incluso, el misticismo que tiene Cuauhtémoc y bueno, hoy por hoy está el logotipo, perdón, hasta de la cerveza. No hay que tampoco mitificar ni hacer estos héroes broncíneos, porque entonces caemos en exactamente el otro lado. Lo mismitito que se hizo con Cortés, estamos haciendo ahora con Cuauhtémoc. Entonces, esa es la parte que De acuerdo, de acuerdo. debemos de dejar de la historia. No, sí, de acuerdo. Sí, pero eso tampoco significa. A ver, Hernán Cortés no es el fundador de México. Hernán Cortés es el fundador de un sistema basado en la explotación a partir de encomiendas, de un marquesado que, si algunos valores tuvo, sus descendientes, vaya que los gozaron, el marquesado del Valle generaba una cantidad de dinero tremendo hasta el momento de la consumación de la independencia. De eso vivía Lucas Alamán. No solo Lucas Alamán, los marqueses allá, los Piñatelli, que terminaron teniendo enormes riquezas del marquesado, y un Hernán Cortés que efectivamente no es ningún tonto, es un hombre muy inteligente, donde escoge las tierras del marquesado, en Cuernavaca, Sí, lo más Coyoacán. fértil. Pero también hay que decir el istmo. Pero eso es de- emblemático. pero ¿eh? también Ok, hay que eso es decir que la emblemático, por nobleza supuesto. la nobleza prehispánica se ve muy cómoda también con estos beneficios, porque Sí, tú no, sí, no hablabas lo de los... dudo. No, estoy Bueno, diciendo bueno. que no. No, Se abrió un déjeme océano pegar, ahí. no es que fueran todos muy buenos, no, también no, para entraron nada, a para esta, nada, para a nada. esta No, no, fórmula, por Creo eso yo que- digo, hay que No, mira, asumir la es que fundación. No, es que la gran te quiero magia- preguntar a ti, la gran por magia, favor, la gran por favor. magia
es que Te lo- después te de lo la ruego. conquista... Dame un segundo. Es que lo que ya tiene toda razón. Te lo suplico. La parte de la nobleza indígena fue maravillosa porque la beneficiaron los españoles y ellos los hicieron caciques de los pueblos. Por El supuesto. sistema fue perfecto. Hoy, Entonces, hoy los todos descendientes estamos de de acuerdo. Tecuichpo tienen Todos una de estamos- las casas más nobilísimas que puedes encontrar en España. Existen esos descendientes. En México hay varios. Esteban Moctezuma Barragán. Bueno, es gente que desciende justamente de Moctezuma Xocoyotzin. Quiero regresar, Isabel. Gracias por este intercambio muy bueno. Pero le quiero preguntar al maestro Villalpando. A mí me enseñaron a Cortés como un político brillante, como un gran estratega militar. Eso lo dije ahorita yo. Eso no dice el libro de texto, ¿eh? Es que estudié en una escuela decente. No, pero, bueno, ¿decente o decente? Fifí. Pero también me... A ver, Cortés era fifí, ¿no? ¿Y los ¿Cortés? mexicas serían chairos? No creo. No. ¿Cómo sería? Si lo tuviéramos que... ¿Qué sería? Los Moctezuma españoles era ¿qué muy eran? fifí también. Moctezuma era muy fifí. claro. A mí me Cortés era gustaría medio chairo. Dentro de los preguntarle. chairos, Moctezuma era muy fifí. Pero bueno, a ver. Espérame, Lalo, es Pero que... a ver, ¿qué te Y enseñaron en la escuela? Zumárraga, Es que tengo- dentro de tengo los una- fifís que eran los españoles, era bien chairo. ¿No? No, tenía algo. O sea, ve la complejidad histórica. ¿Cuál es lo que Pero aún dirías, por entre favor, es que fifís- ha habido en la universidad y era aún- el 1% el que iba a la universidad? Entonces, Aún entre tenía fifís, un Hernán pequeño Cortés, Perdóname, pregúntale un más igual si quería ser chairo o quería ser fifí. No había forma No, ya no entiendo de en cambiar qué terminó socialmente en las, este debate. en las sociedades prehispánicas. Desde ahí viene no, también, no nos olvidemos de eso. Pero- Pero, ¿qué te enseñaron en la escuela? Ibas a platicar eso. Ya ni me acuerdo. A ver, tenemos esta visión de Cortés como el gran estratega militar, como el gran político, el que hace todas estas alianzas, pero también Cortés es un tipo que traiciona por todos lados. Es un pero político. traiciona a Velázquez, traiciona Bueno, a es Moctezuma, esa clase de traiciona a los político, más bien. cholultecas. Es A esa ver. clase De de los que político. Cuauhtémoc, conocemos traiciona a normalmente, de Cuauhtémoc, los que lo acaba conocemos. colgando en a algún ver, lado de Guerrero. Yo voy a decir algo del lado de este equipo, pero lo voy a matizar. Lo voy a matizar. No traiciona, como tampoco traicionó Malintzin, jamás la Malinche. No digan malinchismo, está O sea- pésimamente mal fundado. Tú no puedes traicionar a quien ya te vendió 2 veces cuando llegan otras personas y te dicen, vente de este lado, trató de sobrevivir como mejor pudo a la época que le tocó vivir, pero bueno. No traiciona Hernán Cortés a Velázquez porque también era un señor de terror. Los dos, no olvidemos el mundo del que vienen, el mundo español de conquistar, el mundo de estos grandes caballeros, de estos grandes términos. No lo pensemos a los términos de hoy porque es totalmente anacrónico, pero bueno, donde sí creo que en la locura, las cibueras, que es la gran tragedia de la campaña de Cortés. Cortés ya había conquistado México Tenochtitlan, ya estaba en Coyoacán esperando que la peste de lo que sucedió aquí en el centro de la ciudad se fuera y en ese momento, en 1524, 3 años después de la caída de Tenochtitlan, decide hacer una expedición loca, absurda, 3,500 personas le acompañan entre juglares, cocineras, Malintzin, que además deja al hijo, yo creo que sí estaba enamorada de Cortés, eso es para otro libro, deja a su hijo, al hijo que tuvo con él, y se van a las Cibueras, a lo que es hoy Honduras. En una locura se van muriendo la gente, se van muriendo con esas... Ustedes váyanse ahorita, crucen de la alberca a lo que tengan que ir descalzos, ahora imagínense la selva. Bueno, se van muriendo impresionante y Cortés se vuelve loco, se lleva a Cuauhtémoc y efectivamente una gran cosa que va el personaje a cargar, aunque esté muerto, sí lo vamos a juzgar, es que haya matado a Cuauhtémoc de una manera totalmente Es absurda. que ser humano, político. Claro, terminar claro, ahí. no Quiero- veni- A ver, iba a así preguntar- es que iba a preguntar. Porque No, sí tiene es sus que ya no voy a claroscuros, preguntar nada, tiene ya sus no voy a preguntar nada claroscuros, porque claro. a mí no me están haciendo nada de caso. Entonces, quiero ver si a ustedes les hacen algo de caso. En esto que ya se volvió un poco un revoltijo, van a pasar, que los equipos se cruzaron, van a pasar por ahí unas cajas para que hagan su segundo voto. Ojalá lo hayan entendido mejor que yo. Mientras tanto, si tienen alguna pregunta que hacer, por favor acérquense al micrófono que está aquí a mi derecha. Insisto, preguntas, no discursos, no comentarios, no nada, no derecho de réplica. En lo que alguien se anima, también un aplauso para ¿Ya acabamos? todos los ponentes. Ah, que ya acabamos. Que me lo están pidiendo ahí atrás. No.
Bueno, a mí sí permítanme un segundo. Yo le voy a hacer una propaganda a Alfredo porque el domingo escribiste un texto maravilloso que se publicó en el Universal. Alfredo escribió el pasado domingo en Confabulario en el Universal un texto que se llama La politización de la historia o el uso político de la historia. Ese es el número completo, el texto en concreto es el lado correcto de la historia. Y me gustó mucho cómo lo plantea precisamente porque explicó esto que acabamos de discutir todos, pero él y yo más bien así como en esa tradición de parejas que acabas de mencionar, en eso coincidimos. La historia puede ser todo menos un campo de batalla hoy en día. Y sin embargo, políticamente se le ha dado un uso justamente para este tipo de polarizaciones que al día de hoy nos siguen ensuciando todavía. Digo, la muestra fue hace unos meses con la petición a España, pero que a lo largo de toda la historia de México ha sido así. Los mexicanos somos muy dados a eso, pero son también todos los pueblos, ¿eh? No somos excepción. En Estados Unidos están peleándose hoy en día si quita la estatua de Robert Lee o no. Es decir, es una cosa normal de la humanidad el estar discutiendo sobre el pasado, porque el pasado o nos gusta o no nos gusta. Y sin embargo, el texto de Alfredo me pareció verdaderamente luminoso. Ya vi que dijiste que fuimos liberales en época de Calderón. Pues sí, porque el ideal panista era finalmente el liberalismo de Juárez. Eso fue. Con lo cual se va a introducir la coyuntura Pero actual y vamos a terminar hablando de los Yo de escribí Hacienda. el decreto, Alfredo, yo escribí el decreto. Lo Lalo, imaginaste. ¿qué opinas, Muy bien. Lalo, de la salida de Carlos Ursúa de Hacienda? Es la siguiente pregunta, creo. Exacto. Yo lo que opino es que hoy ahora, ¿cuántos memes se han producido hoy de Herrera? Esa es la gran pregunta. Ya está emoji del WhatsApp, ay, ¿no? ¿Ya lo vieron? Hay Donde un está así con sticker su de carita WhatsApp. con Bueno, toda la tenemos- actitud le ponen Bueno, abajo. a ver, Pero una bueno, nota eso rápida antes de que voten para todos aquellos que creen que las relaciones de pareja son importantes. No se olviden, Hernán Cortés hizo una muy mala jugada a Catalina Suárez, su esposa. Incluso hay Nunca probado. serias sospechas de que la asesinó. Así que Yo les platico, yo les también hay que platico, tener yo les cuidado platico. con eso, ¿eh? Les voy a bisabuelo, ¿eh? platicar Sí, sí, sí. Es que rapidísimo. les Bisabuelo, cayó la mujer, bisabuelo. llegó la Claro, mujer. y La mujer superino- era no, espérame, espantosa pero y además- cayó en la movida. Ay, Y además no, cayó a ver, cuando ahí ya les va. tenía Ahí les va. tierras y riquezas. Perdón, No, nada más no, no, antes. espera, y todavía con no. Diego Velázquez, los dos amaban a dos hermanas y dicen que hasta juntos en la misma recámara los cuatro. Bueno, ahí, Ven nomás los bisabuelos. Ok, yo lo que quiero hablar de esta mujer, Catalina, efectivamente, ya imagínense que está viviendo en Coyoacán. Los invito a que vayan a Coyoacán, no nada más echarse la nieve y a comprar pulseritas, sino a buscar el solar donde vivió Malintzin, que está en la Plaza de la Conchita, ¿ubican? En Coyoacán. Bueno, ahí ya no está la casa, no es la de las Ajaracas, pero un solar original, ahí estuvo la casa. Bueno, está viviendo ahí con Malintzin, con el hijo que tuvo con ella. Y cae Catalina, que además decían que era fea, feísima, lo que sigue, y en un gran banquete, porque además Cortés está muy ilusionado con esto que va a fundar en... Perdón, esa es la elegía del matrimonio, ¿eh? Vean el valor matrimonial. Entonces, después de una gran discusión, las fuentes, que hay muchísimas, estoy completamente de acuerdo con José Luis Martínez, pero también lean nosotros que somos jóvenes, contemporáneos. Por supuesto. Hay mucha investigación, nos guste o no. Está un Christian Duverger que desde 2003 está insistiendo con las biografías de Hernán Cortés. A lo mejor no les gustan, pero por favor, léanlo. No se le comprueba después de una gran discusión. La mujer aparece ahorcada, muerta, murió de manera natural. Sí se le achaca a Cortés, pero después yo pregunto, y se los dejo así como medio, que lo piensen ustedes y lo reflexionen. Si lo buscaron durante décadas en España, se les hicieron juicios terroríficos, le quitan absolutamente toda la fortuna, toda la gloria. ¿De verdad creen que no hubieran sacado que mató a la esposa fea? Por favor. Bueno, Entonces, nada más Pero se mira, los dejo ahí. déjame, rápido. Rápido A porque, completo. porque tenemos Hay- una pregunta. Hay un libro sorpresivamente. maravilloso de un humorista que ya murió hace mucho tiempo, pero que a lo mejor Alfredo se iba a conocer. ¿Te acuerdas de Marco Almazán y sus episodios nacionales sí, en sí, Salsa sí, Verde? Salsa Verde, sí. La solución es maravillosa. La mató a la Malinche porque se enceló de que llegó a la mujer. ¿Ya? No Bueno. especulen. De un caratazo. Tenemos una pregunta. Tenemos una pregunta, nada más antes de la pregunta, ¿todos ya votaron? ¿Alguien? Todos Si votamos, alguien no ha ¿verdad? votado, por favor, levante la mano y alguien irá a recoger su voto. Pero bueno, adelante. Bienvenida. Para el equipo a favor, Si me pudieras decir cuál es cuál, me encantaría. Ya no hay equipo a favor. para el equipo de la derecha, ¿no? Pero bueno, me encantaría una respuesta de ambos. ¿Cuál es esta lectura de la imposición religiosa, un tanto ideológica, de la conquista a la llegada a México? Muy Ay, buena pregunta. sí. Les pediría respuestas
Breves. Muy Yo sé que- sencillo. exacto. Ellos se creen poseedores de la verdadera fe y tienen como misión impuesta desde el Evangelio la transmisión y la procuración de la fe y llevarla a todas partes, porque el mensaje de Cristo es muy claro: id y predicar a todas las naciones, y como el Papa les ha confiado la tarea evangelizadora, ellos saben, son nuevos cruzados que la tienen que llevar. Y yo te voy a decir otra cosa que se llama sincretismo, pegó con tubo. ¿De veras nos vamos a comer el cuerpo del Dios? ¿Ya no me van a matar al hijo en la Guerra Florida? Entonces, tú imagínate la profundidad y cómo se amalgamó ese concepto sincréticamente. Ya hubo alguien que se sacrificó por mí, ya no va a haber más matazón, porque aunque les gustara, créanme, hay unas crónicas también tristes, terribles. Nezahualcóyotl habla también sobre estos jóvenes que morían en los sacrificios. La religión estuvo desde siempre, no nada más la cristiana. Entonces, sincréticamente hay que entenderlo así. Alfredo, ¿quieres decir Sí, algo? algo muy, muy rápido. Hay un artículo reciente en Historia Mexicana muy interesante sobre la evangelización. La evangelización la llevaron a cabo fundamentalmente neófitos indígenas. Es decir, los frailes que vienen son muy pocos. Ellos fundan algunos colegios en los que los principales indígenas llegan a estudiar. Y ahí ocurre una cosa muy curiosa, porque la mayoría de los tlatoanis, de los jefes de cada pueblo, no quieren mandar a su hijo primogénito. Mandan por allá al segundón, tal, que rápidamente se dan cuenta de que evangelizando pueden tener ellos posición política importante, y son muy violentos y muy crueles en los métodos que tienen para evangelizar en las comunidades. Son tremendamente duros. Lalo agregaría, las primeras que se convierten son las mujeres, porque justamente a las mujeres les beneficia en que no les matan a los hijos ya en sacrificio y a que imponen la monogamia. Bueno, pero Se la también hubieran impuesto a Cortés también. Fuera, porque él es el personaje. Casas. Una pregunta para Isabel y para Alfredo. Isabel, ¿cuál consideras que fue el mayor error o la parte más negativa de Cortés? Alfredo, al revés, ¿cuál fue el Muy buena. el mayor acierto de Cortés? ¿Qué fue lo mejor que hizo? Y para Isabel, ¿qué fue lo peor que hizo Cortés? la más negativa fue caer en la soberbia, querer seguir conquistando más territorio, desoír lo que ya había, digamos, a lo que ya había consumado y escuchar con oídos demasiado sensibles un supuesto levantamiento por parte del pobre Cuauhtémoc, que además ya venía todo fregado en esta expedición, ya no era nada, lo que había sido era bueno, con decirles que a Moctezuma no se le podía ver a la cara porque te mataban. Entonces tú imagínate de dónde venía esta familia de nobles. Cuando termina matando a una persona ya tan disminuida, esa es la parte más negativa, más negra de Cortés. Alfredo. Bueno, acá se ha hablado mucho de la inteligencia de Cortés como político, sin duda, pero además hay otra faceta importante de él. Sus propias cartas de relación. Cortés, escritor, y cómo inventa él mismo toda esta epopeya. ¿Saben que Hernán Cortés le copió mucho a Julio César? Cuando Julio César escribe la historia de la Guerra de las Galias, la conquista de Francia, Hernán Cortés está replicando ese modelo para mostrarse a sí mismo como el gran conquistador, y a él le debemos muchos de los malentendidos que tenemos sobre el México prehispánico. Por ejemplo, llamarle imperio a la Triple Alianza, o llamarle reinos o República Tlaxcala. Como Tlaxcala no tiene un solo tlatoani, pues dice, esta es una república. ¿Qué está haciendo? Está replicando los viejos términos de la literatura clásica que luego en México hemos venido repitiendo. Y hasta su entrada socrática, ¿no? Sí. Hay que conocer, que eso es lo más importante. Fíjate que esa es una vertiente muy rica de la personalidad de Cortés que conviene mucho rescatar como para tener un filtro objetivo a la hora de criticar, ¿no? Lo que tiene que ver con la parte evidentemente polémica, salvaje de Hernán Cortés. Es un gran escritor. Que es muy buen escritor. Es muy buen escritor. Y un hombre que tenía como una mente clara en el sentido de lo necesario que era que de su propia pluma se consignara lo que le tocó vivir. Por eso Montgomery lo pone junto con Julio César. Justamente a esa altura de esos 20 grandes capitales de la humanidad. esa ¿sí? capacidad. Así es, sí. Claro. Tengo los resultados. Les recuerdo. Va a ganar Ursúa. No, yo creo que Ursúa. ganamos los mexicanos. Originalmente queríamos debatir que las acciones de Hernán Cortés generaron un valor positivo para México. El primer voto, cuando entraron, cuando no habían escuchado nada de lo que se dijo aquí. A favor llegó con 42%, en contra con 21%, y había 37% de indecisos. En la segunda votación,
Ya entendí. En la segunda votación, a favor tuvo 46%. Indeciso bajó de 37 a 21. Y en contra subió de 21 a 33. Por lo que con las muy transparentes reglas de nuestros debates, el ganador, sea quien sea, es en contra. Nos quedamos reflexionando todos. Sí. Pues todos ganaron. Gracias de verdad a ustedes por venir. Gracias a nuestros polemistas. Gracias al Cancán por siempre recibirnos. Quédense, por favor, pidan algo de comer, tómanse un Don Julio 70. Aprovechen que están aquí los polemistas para hablar con ellos junto al bar, en fin. Gracias a todos por venir. Muchas gracias. Gracias.